Resulta que nosotros, cuando estamos al frente de una ganadería, estamos en una empresa que es distinta a una empresa industrial, a una fábrica. Cuando nosotros estamos en una fábrica, yo estoy gerenciando máquinas, estoy gerenciando personal, pero sobre todo procesos industrializados que son hechos y pensados por una mente humana, por ingeniería. Pero cuando estás frente a una ganadería, estás gerenciando un negocio, una empresa en que el centro del proceso es la biología. Hay que gerenciar la biología. Entonces nosotros, si queremos gerenciar una ganadería, tenemos que ser conscientes de que tenemos que gerenciar el conocimiento que tenemos en nuestra ganadería, en nuestra empresa, acerca de la biología que existe dentro de los procesos que hace nuestra empresa. En ese orden de ideas, entonces voy a entrar un poquito a hablar de elementos desde la biología que nos ayuden a iluminar la comprensión de nuestro negocio ganadero. El primer ejemplo que voy a tomar es el de desde la naturaleza, es el de las hormigas. Eh, Estamos pensando hoy en la charla, la conferencia, cómo gerenciar la ganadería hacia la sostenibilidad. Entonces, vamos a arrancar a entender cómo funciona el ecosistema de la naturaleza, por ejemplo, en otras especies animales, en este caso, las hormigas. ¿Qué tenemos nosotros acá con las hormigas? Resulta que nosotros siempre tenemos nuestra imagen en la mente de que la hormiguita es el animalito que lleva la hojita de pasto hacia su hormiguero. Bueno, esta hojita de pasto es básicamente fibra. Y esa hojita de pasto, la hormiga la lleva a su hormiguero y la coloca en unas bodegas en donde ellas tienen hongos. Las hormigas cultivan hongos y esos hongos se comen las hojas que llevan las hormigas y los hongos y se comen los productos de la fermentación que hacen los hongos de las hojas. Y con eso alimentan a sus diferentes estadios biológicos de su hormiguero. Ahora, en el proceso que la hormiga o que el hormiguero hace esta fermentación y esta producción de alimento para sus pupas, para sus diferentes larvas y estadios diferentes del insecto, genera en su proceso CO2 de la respiración, metano y óxido nitroso. ¿Está claro? O sea, las hormigas, los hormigueros, producen grandes cantidades de óxido nitroso, de metano y de CO2. ¿Por qué? Pues porque son seres vivos que respiran y tienen un metabolismo que necesita de estos elementos o que genera estas sustancias como consecuencia de su proceso natural, porque son seres vivos, proceso natural. Ahora, este CO2 pues, va a la atmósfera y la planta lo captura y genera hojitas para que la hormiga vuelva y las meta a su hormiguero. Tenemos un ciclo del carbono allí en el hormiguero. Ahora vamos a mirar otra especie, las termitas. Resulta que las termitas pues hacen una cosa similar. Las termitas van y cortan hojas frescas u hojas secas y las llevan a su termitero o a su nido. Estas termitas que están aquí en su hogar llevan entonces las fibras de pasto y de hojas secas y las colocan en unas bodegas que están dentro de su panal, llamémoslo así como para entendernos, en donde tienen hongos. Esos hongos los cultivan, los hongos se comen la fibra y después las termitas se comen los hongos como fuente de proteína y de carbohidratos y de lípidos para crecer las termitas. En el proceso de alimentarse, entonces, las termitas, a partir de los hongos que se comen el pasto o las hojas secas que tiene este termitero,
o esta habitáculo de las termitas, generan CO2 y metano. ¿Ok? Generan CO2 y metano. Ese CO2 y metano va a la atmósfera y igualmente después los árboles y las gramíneas que toman el CO2 lo capturan y con la luz solar hacen fotosíntesis y producen nuevas hojas que tienen energía que después las mismas termitas vuelven y consumen. Y tenemos un ciclo allí que se está dando con las termitas. Pero miren lo importante, a la termita le está llegando, o al nido de las termitas, le está llegando fibra, ella la procesa, producto de eso genera alimento para ellas y libera CO2 y metano a la atmósfera en cantidades grandes. Es un porcentaje importante del CO2 del planeta y metano del planeta que también son generados por estos insectos. Ahora, tengo una tercera especie que parece la pena analizarla, que son los rumiantes de las sabanas africanas. ¿Cómo funcionan estos rumiantes de las sabanas africanas? Resulta que en las sabanas africanas tenemos sol, tenemos CO2 y tenemos agua en la naturaleza. Estos tres elementos los toman las gramíneas de las sabanas africanas y hacen fotosíntesis. Producto de la fotosíntesis, las células de las plantas, los vegetales, generan glucosa y liberan oxígeno a la atmósfera, oxígeno libre a la atmósfera, como O2. Esta glucosa que produce la fotosíntesis la toma el metabolismo de la planta y la convierte en carbohidratos estructurales, como celulosa, hemicelulosa, en lípidos como linolénico, palmitoleico, oleico, proteínas como la rubisco, las enzimas de la fotosíntesis, la misma clorofila, y lignanos. Estos compuestos, en la medida que se van generando a partir de la glucosa, van construyendo a la misma planta que va creciendo y genera entonces una pastada. Cuando la pastada entonces está crecida, llegan los ñus y la consumen. Los ñus toman entonces estos pastos, estas gramíneas, las fermentan en su sistema digestivo, respiran porque son seres vivos que tienen que respirar y emiten óxido nitroso, metano y CO2. Los ñus de las sabanas africanas. Y el ñu, con esa energía que coge de la fermentación del pasto, produce leche y produce carne en su cría. El ñu chiquito, la cría que nace allí, que está creciendo, el ñu pequeñito va creciendo, tomando la leche de la mamá y él va produciendo carne y va creciendo en la medida que va pasando el tiempo hasta que se vuelve un ñu maduro. En el proceso, entonces, este óxido nitroso, este metano, este CO2 de la respiración va a la atmósfera y es tomado por las gramíneas de las sabanas africanas, convertido de nuevo en pasto a través de la fotosíntesis con glucosa, etcétera, y tenemos entonces un ciclo del carbono que va girando de manera natural digamos, en esas sabanas africanas. Es como funciona el sistema en la naturaleza. Así funciona el sistema de la naturaleza. El CO2 le capturan las plantas y lo convierten en glucosa, moléculas complejas que los animales queman, los rumiantes queman y botan a la atmósfera como CO2, metano, dióxido nitroso para poder vivir. Ellos tienen también derecho a vivir y por eso queman estas moléculas y están en un equilibrio en la naturaleza. Ahora, vamos a saltar hacia la ganadería. Resulta que la ganadería bovina pues hace lo mismo que los rumiantes de las sabanas africanas. Ahí está el CO2, agua y luz. Las plantas de fotosíntesis producen glucosa y oxígeno. Eso se convierte en moléculas más complejas como carbohidratos estructurales, lípidos, proteínas y lignados. Crece el pasto y cuando el pasto crece, entonces se lo damos al ganado, el ganado lo consume. Lo que pasa es que esto ya no sucede allá en la naturaleza de manera silvestre, sino que lo hacemos nosotros en las fincas de manera controlada, de manera ordenada, hasta donde se puede, ¿no? Porque hay fincas también un poco desordenadas, algunas más ordenadas que otras, digámoslo así. La vaca entonces come la pradera e inspira oxígeno, entra oxígeno, y cuando entra el oxígeno, utiliza el oxígeno para quemar
para hacer los procesos metabólicos, hacer la combustión de todas esas moléculas y genera gases. Entonces, igual que el NIO, óxido nitroso, metano y CO2, igual que las hormigas, igual que las termitas, igual que todos los animales del planeta. Y producto de ese proceso genera entonces leche y carne para nosotros consumir, aprovechar. Ahora, este CO2 vuelve a la pradera y cicla. Entonces tenemos que es un ciclo del carbono, lo que se da acá. El carbono lo capturan las plantas, CO2 que entra a la planta, se encuentra en glucosa, y moléculas complejas, después la vaca lo quema y otra vez produce CO2, y de ahí saca carne y saca leche para nosotros poder aprovechar. Es el ciclo natural del carbono. Ahora, a nosotros nos interesa en un sistema ya productivo controlado, que vamos enfocando hacia la sostenibilidad, el que este proceso se dé de manera que nosotros podamos controlar, podamos entender. Entonces nosotros de aquí tenemos que hacer dos mediciones. Balance de gases, cuánto CO2 capturé con mis plantas, cuánto CO2 emití con el ganado y cómo quedó el balance de gases. De manera general, hay un equilibrio, no es que no es mucho lo que las vacas emiten por encima de lo que capturaron las gramíneas de los potreros. Digamos que de cada 1.000 kilos de CO2 que se emite en la atmósfera, las gramíneas están capturando como 950, 920, es decir, realmente no, es poco cuando lo entendemos así como biología. Si lo entiendo como desde el punto de vista de un carro, que sus carros son distintos. El carro no está recirculando el CO2 atmosférico. El carro está cogiendo carbono del petróleo que está en el subsuelo y lo está quemando para meterlo a la atmósfera. Eso es una cuenta distinta. Eso sí, todo el CO2 que producen los carros es inyección nueva adicional a la atmósfera que va a generar calentamiento global y todos esos temas que estamos hablando, sabemos con el efecto invernadero del CO2. Los bovinos no, los rumiantes no hacen eso, ni los ñus, ni las hormigas, ni las termitas. Ellos recirculan el CO2 que está en la atmósfera, el carbono atmosférico. Ahora, nosotros lo que sí podemos hacer es eficientizar al máximo este proceso para que seamos neutros o inclusive capturemos CO2 y ayudemos a resolver el problema que los carros nos generaron. Recuerde que en el planeta se producen alrededor de 150 millones de barriles diarios de petróleo y estos, el 70% se queman como gasolina en los carros, los camiones, los aviones y los barcos. 70%. O sea que le estamos llegando todos los días a la atmósfera más de 100 millones de barriles de petróleo como CO2 nuevo. ¿Y qué? Y entonces ese CO2, ¿qué? Ese sí es nuevo, ese no es como el de las vacas que recirculó el que estaba en la atmósfera. Hay que volverlo a bajar al suelo. Y una de las formas para bajarlo al suelo, muy posiblemente va a ser precisamente con nuestro ganado y las gramíneas, las raíces y el estrés que el ganado está generando, capturando CO2 y generando suelo. El otro punto es evaluar la huella de carbono, porque de todas maneras a mí sí me interesaría tomar una leche que sea eficiente desde el punto de vista ambiental. Una leche y una carne que genere poco CO2, está mejor recibida que una leche y una carne que genera mucho CO2 para ser producida. Muy bien. La idea entonces es que nosotros tenemos que gerenciar un negocio, una empresa que tiene un ciclo de carbono. En esencia, ese ciclo de carbono lo que usted gerencia en una ganadería. Entonces, la pregunta nuestra es, ¿cómo hago yo para gerenciar esto? Entonces, arranco con la primera pregunta. ¿Productividad no es compatible con sostenibilidad? ¿O será que sí? Pues no sé, porque es que esto no es una fábrica, no es un carro, no es una fábrica de botellas ni de baterías. Esto es un proceso biológico de producción de leche y carne, como lo hacemos en las fincas, como lo hacen los ñus en las sabanas africanas, como lo hacen las termitas en las hormigas en sus nidos. Entonces, ¿cómo vamos a gerenciar esta ganadería? La propuesta nuestra es entonces que nos apoyemos en tecnología para poder medir este ciclo de carbono. ¿Cómo está girando el carbono? ¿Cómo está fluyendo la energía en nuestras fincas? Es fundamental entenderlo. Entonces, ¿yo qué tendría que medir primero para entender este proceso? Tengo que entender cómo las plantas capturan energía solar y cómo de ahí producen proteína. Entonces, necesito saber cuánta energía y proteína producen las plantas en la finca, en las praderas. Entre más proteína verdadera generen las praderas, mejor está funcionando el sistema,
más eficiente es. Los bosques primitivos naturales tienen muchísima generación de proteína. Ok, lo mismo. Entonces, igual, nuestras fincas deben seguir también ese ejemplo. Hay que generar mucha proteína en estos sistemas de ganadería pastoril. También, ¿qué energía generamos? ¿Cuántos megajoules tenemos por materia seca? Kilogramos de materia seca. ¿Cómo es el ciclo de los minerales? Porque también necesitamos entender cómo está funcionando no solo el nitrógeno, sino también el calcio, cómo está funcionando el magnesio, el potasio, el hierro, el cobre y el zinc, porque estos minerales y todo su ciclo van a afectar directamente la fotosíntesis, el crecimiento de las plantas, la expresión de estas plantas con una mayor captación de CO2 y una mayor producción eficiente de la vaca hacia leche y carne con menores emisiones de CO2. Entonces, los minerales, segundo punto clave para entender, es una ganadería sostenible. O sea, hay que gerenciar la pradera para ver cómo produce proteína, energía y fibra. Hay que gerenciar los minerales de la finca para ver cómo está el ciclaje de todos estos minerales, macro y microminerales, y tomar decisiones sobre ellos para mejorar las praderas, mejorar el ganado y su eficiencia. El otro punto es, hay que sacar información sobre cómo es el desempeño del ganado en términos de su dinámica poblacional, en términos de los parámetros reproductivos y en términos de los parámetros productivos, de producción de leche y carne. Y después integrar estos parámetros de población, reproducción y producción con los de ciclaje de nutrientes, con los de minerales, con los de la producción de energía y proteína, con la producción de biomasa y tener una visión en conjunto para calcular la huella de carbono. Unir todo esto en este ciclo del carbono y ver cómo está mi huella de carbono, mi balance de gases. Y de esa manera poder entender qué está pasando en mi finca y tomar decisiones para eficientizar el sistema. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso en una ganadería que quiero llevar hacia la sostenibilidad? Entonces, el primer punto que nos